Nuestro tema de hoy va enfocado, ¿qué es lo que tengo? Porque lo que tengo, eso es lo que puedo dar. Lo que tengo te doy. Vamos a Hechos capítulo 3, versículo 1 al versículo número 8. Vamos a leer este pasaje de la Escritura. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo número 1 al versículo número 8. Vamos a leer todos. Ahí donde está sentadito, por favor, acompáñenme, por favor. Dice así: Pedro y Juan subían juntos, ¿a dónde? Al templo, a la hora novena. ¿Cuál era esa hora? La de la oración. Era la de las 3, pero era la hora determinada para el tiempo de oración, a la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiesen limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba. ¿Qué hacía este cojo? Les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Un hombre, un discípulo de Jesús, un cristiano que dio lo que tenía. Amén. Vamos a considerar entonces esta mañana esta palabra, hermano. Mire, es impresionante ver hoy en día la gran necesidad que está en nuestro país, y especialmente también en nuestra delegación. ¿Alguno de ustedes ha visitado por allá San Gregorio, Santa Cruz, las zonas afectadas? ¿Cómo está la situación por allá? ¿Verdad que es algo difícil? Le decía a mi esposa, la realidad es que todavía en las noticias no ha salido el gran daño que hubo a causa del terremoto. Solo hemos visto una parte. Yo pasaba ya por Villacuapa, y también por Villacuapa han visto que ahí donde está Galerías, al lado había unos edificios, también como quedaron todos cuarteados. Y eso no ha salido todavía. Y hay muchos lugares así donde están reportando los daños. Es decir, estamos viviendo en un momento de mucha necesidad, hermano. Cuando en las redes sociales se difundía que había gran necesidad en San Gregorio, ¿qué fue lo que sucedió? Los que viven por acá se habrán dado cuenta. ¿Qué fue lo que sucedió? Todo mundo llegó, se colapsó allá las vialidades, ¿sí o no, Víctor? Y hasta la fecha. De por sí ya estaba complicado llegar a esa zona, y ahora con todo lo que se está haciendo llegar, hermanos, se complicó más. Nosotros estuvimos por allá el día de ayer, y en la primera semana también de que ocurrió el evento estuvimos allá, hermano, viendo esa gran necesidad. Y entonces, hermano, muchos se han volcado hacia ese lugar para proporcionar ayuda, y es una bendición. Gracias a Dios, porque ha salido también lo bueno que hay en nuestra nación. Quiere decir entonces que Dios es bueno, porque algo está sacando, hermano. Algo está sacando de esto. Mire, gracias a Dios por todos aquellos que han llevado víveres, agua, ropa. Por cierto, saben que seguimos recolectando víveres, hermano. Vamos a seguir apoyando allá, y los que gusten donar, todavía seguimos haciéndolo, hermano. Pero sabes una cosa, Dios me decía en esta semana, es importante que les demos una despensa, es importante que les demos agua, es importante que les llevemos víveres, pero todavía aún más importante es darles a Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Ay, pastor, ¿cómo? ¿La despensa cuánto tiempo dura? Nosotros nos sentimos la primera semana que estuvimos allá en Santa Cruz, en la parte de atrás de, ¿cómo se llama? El Museo de Arqueología. Nos dimos cuenta que lo que nosotros llevamos como iglesia, lo que juntamos, ¿cuánto era? Ahí estos valientes jóvenes me acompañaron. ¿Cuánto llevábamos?
La realidad es que llevamos muy poco comparado con la gran necesidad que hay allá. Y nos sentimos así como, wow, ¿qué hacemos ante esta situación? Y una cosa importante, hermano, lo que más necesitan esas personas hoy en día es esperanza. ¿Por qué? La esperanza es algo importante, hermano. Cuando alguien ha perdido la esperanza, pierde todo. Por eso es que más importante que una despensa es que demos lo que tenemos. Pero la pregunta esta mañana es, iglesia, ¿qué tú tienes para dar? Porque muchas veces dentro de nosotros mismos tenemos temor. Y si tenemos nosotros mismos temor, ¿qué vamos a dar? Temor. Y el mundo, nuestra nación, nuestra ciudad, nuestra delegación, ¿qué es lo que necesita hoy? Hoy necesita el evangelio, porque el evangelio, la palabra evangelio significa buenas noticias. Necesita que llevemos un mensaje de esperanza. Amén. He escuchado el testimonio de cristianos, hermano. Tan solo platicaba con Mari en la semana. Personas que están allá, cristianos que también fueron afectados por la falta de agua, porque en sus casas también se cuartearon. ¿Y sabía usted, si usted platica con uno de ellos, qué es lo que va a escuchar? Que están confiando en Dios. ¿Cómo es posible que las personas que también fueron afectadas por el mismo evento tengan una actitud diferente? No se trata de lo exterior, sino de lo interior. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? Muchas personas han escuchado, no está aquí el Benja, pero ese varón es un varón que ustedes lo saben, es el pastor de jóvenes y tiene una gran necesidad. Si ustedes los conocen, los que han vivido de cerca, saben que tiene una gran necesidad. Y el día que le hablé para ya poderme comunicar cómo estaba, ¿saben qué me dijo que estaba haciendo? Es que estoy aquí en el visitaxi llevándole agua a todas las personas que no tienen agua, que se quedaron sin agua. Pero ¿y tú cómo estás? No, yo estoy bien, Paz, pero es que hay mucha necesidad. Hay personas que aún en medio de su necesidad pueden dar, porque no se trata únicamente de las cosas materiales, sino de lo que tienes dentro. ¿Qué tienes para dar? Muchos pueden dar una despensa. ¿Cuántas personas hoy no vemos? Ayer yo veía una camioneta que iba cargada de agua. Si yo le dijera cuánto hemos juntado de agua como iglesia, hermano, se va a poner triste. Ayer yo veía, hermano, una camioneta, una pick-up así, pero repleta de garrafones de agua. Y yo decía, Señor, y nosotros juntamos como 20 botellitas apenas. Cualquiera puede dar una despensa, pero, ¿sabes? No cualquiera puede dar esperanza. No cualquiera puede dar una palabra de vida. No cualquiera puede dar una palabra que vivifique el corazón de esas personas. Entonces, la iglesia, hermano, tiene que hacer una diferencia en este tiempo. ¿Tenemos que dar despensas? Sí. ¿Tenemos que ayudar? Sí. Pero ante todo tenemos que llevar el mensaje de Cristo Jesús. Amén. Mire, la psicología define el comportamiento de las personas que aún a pesar de tener daños logran sobreponerse a la adversidad. ¿Sabe? La psicología lo llama la resiliencia. ¿Cómo? La resiliencia. Ay, Señor, tengo que ayudarme porque ahora todo queda grabado. ¿Por qué creen que vengo de traje? Yo era un fachoso. Hermano, la resiliencia es un proceso, fíjese, por el cual las personas tienen la habilidad de adaptarse a situaciones traumáticas, a tragedias y en definitiva a sobreponerse a la adversidad y a ser capaces de seguir adelante, incluso transformados. Y yo he encontrado que la mayoría de este tipo de personas que experimentan esto, ¿sabe quiénes son? Los cristianos, los hijos de Dios, los que han entendido que Dios tiene un propósito para sus vidas y que aún frente a la adversidad saben ellos lo que dice Romanos 8:28, y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Por eso te pregunto esta mañana, ¿qué tú tienes, iglesia, para dar? ¿Sabe usted
¿Quiénes son las personas entonces que en su mayoría experimentan o tienen esta habilidad? El que tienes ahí al lado. Voltea a verlo. Tal vez no te ha contado todos los problemas que ha pasado, toda la adversidad que ha pasado, todas las situaciones difíciles que ha vivido, pero está siendo transformado y se está adaptando porque el Espíritu Santo lo está moldeando. Entonces, hermano, necesitamos hoy en día de este tipo de personas, hermano. ¿Por qué? Te tengo que decir una cosa, hermano. Nuestra ciudad necesita esperanza. Las despensas, te tengo una mala noticia, se van a acabar. La ayuda del gobierno se va a acabar. Mire, usted recordará el martes que tuvimos nosotros este evento aquí en la Ciudad de México. Acababa de pasar una semana que había un evento en donde, un sismo también fuerte, que también nos llegó aquí a la ciudad. ¿En dónde? En Oaxaca. ¿Se acuerdan? Oaxaca y Chiapas. ¿Quién está hablando ahora de Oaxaca y Chiapas? Llevamos 2 semanas y ya se les olvidó. ¿Sí o no? ¿Qué va a suceder, hermano? Y no es que sea profeta, sino que la historia de nuestro país así nos lo dice. ¿Qué va a suceder, hermano, en unos cuantos meses en San Gregorio y en Santa Cruz? Se van a olvidar. Si ve cuánto tiempo llevan allá que les abrieron la carretera y no les han podido cerrar. Entonces, hermano, tenemos que ser atentos, sabios a la realidad de nuestro país. Todo esto se va a acabar. La ayuda en algún momento se va a acabar, hermano. En cuanto empiecen las personas a regresar a sus actividades normales, se va a acabar. Hoy usted puede ver que hay muchas personas allá porque no están yendo a trabajar o porque muchos chicos no están yendo a la escuela. Pero en el momento que tengan que regresar a la escuela, en el momento que tengan que trabajar, ¿qué cree usted que va a pasar? Se va a acabar. Entonces esas personas necesitan algo que dure más que una despensa. Necesitan confiar en Cristo, porque Cristo es todo suficiente. Cristo es esperanza de vida. Mire, dice la Escritura en 2 Corintios 4, 7 al 9: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo, un hombre que experimentó la adversidad, un hombre que experimentó la tragedia. Porque a veces pensamos, no, ese Pablo era rudo nada más, ¿verdad? Pero sabe usted, lea la vida de Pablo, hermano, todo lo que le ocurrió. Un día andaban navegando en un barco y les cayó un huracán tremendo. Y él como prisionero aparte en ese barco. O sea, Pablo experimentó adversidad, pero él escribió esto, hermano. Él dijo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Qué nos dice eso? ¿Pablo tenía problemas? ¿Pablo tenía problemas? ¿Pablo enfrentó adversidad? Sí. Sin embargo decía, pero no estoy angustiado, porque tengo una esperanza más grande. Pablo decía, estamos en apuros, pero no estamos desamparados. Podemos vivir momentos difíciles, pero no estamos solos. Iglesia, Nación de México, hoy lo que está sucediendo es parte de ello. Están sucediendo cosas, están sucediendo catástrofes, pero no estamos solos. Todo aquel que ha conocido al Cristo de poder sabe que no estamos solos. El otro día les mandaba un mensaje de WhatsApp. Algunos lo leyeron, bueno, lo escucharon porque les grabé un audio. Hasta le puse musiquita, hermano, hasta se los pongo bonitos para que me escuche. Hasta trato de hacer voz así bonita, hermano, del locutor. No me sale, pero... Y les decía, hermano, el Salmo 46 dice que la tierra va a seguir temblando. Hay una persona que está ahí en en YouTube, que está anunciando que viene el terremoto, y cada día está... Pues es obvio, hermano, va a seguir temblando. No se asuste de ello. Les explicaba ahí, vivimos en un lugar, hermano, donde la geografía no nos ayuda. Estamos pegados a unas placas sísmicas, ¿verdad?, que se están moviendo ahí, constantemente están chocando y liberan energía. Entonces, de que va a seguir temblando, va a seguir temblando. Y es parte de las señales. Pero la diferencia, ¿dónde radica? En quién tienes puesta tu esperanza. Porque aquel que no tiene esperanza piensa que va a ser el fin del mundo. ¿Cuántos la otra vez se anduvo circulando mucho un video de que el 23 de septiembre, ¿alguien recuerda? Que iba a ser una de las señales del fin del mundo.
Y la gente que no sabe, que desconoce, hermano, a veces se deja llevar por esto y viven con temor. Pero aquel que ha puesto su esperanza en Cristo Jesús sabe que aún así, pase lo que pase, aunque la tierra se estremezca, nosotros estamos en las manos de Dios. Por ella se rió atrás Samantha. Ella era de las que andaba promoviendo ese video. Se acabó el mundo y volvió a comenzar otro igual, dicen, que ni fue perceptible. ¿Sabe una cosa entonces, hermano? Lo que nuestra ciudad necesita es noticias de esperanza para sobreponerse a la adversidad. Si tú le llevas, hermano, una despensa a esas personas, te lo van a agradecer ese momento. Y tú estarás cambiando su vida tal vez por un día, por 2 días tal vez si llevas más agua. Pero si tú llevas noticias de esperanza, vas a cambiar su vida, no 1, ni 2, ni 3 días, sino el resto de su vida. Amén. Hace 8 días veíamos que lo que necesitamos es conocimiento ¿de quién? De Dios. Necesitamos conocer a ese Dios. La manera en que tú conoces a Dios va a determinar tu actitud frente a la vida. Cuánto tú conoces de Dios es la manera en que tú vas a enfrentar la vida. Si conoces poco de Dios, vas a tener mucho temor. Si conoces mucho de Dios, vas a tener poco temor. Es una regla que es inversamente proporcional. Mientras tú más conozcas de Dios, menos temor vas a tener, porque sabrás que estás confiando en un Dios todopoderoso. Las personas necesitan algo que dure más que una despensa, hermano. Le decía a mi esposa, ayer estábamos platicando, ¿se ha dado cuenta usted que, por ejemplo, todos esos lugares de supermercados como el Chedraui, el Bodega Aurrerá, el Walmart, han subido sus precios? Usted va a comprar, vaya a comprar para víveres y todas esas cosas y se da cuenta cómo han subido los precios. Qué triste es que se estén aprovechando de esta situación. Por lo tanto te digo que entonces no hay economía que lo aguante. Tú puedes en una quincena ir y comprar una despensa para regalar. Tal vez una segunda quincena puedas comprar una despensa para ir y regalar, pero una tercera quincena ya te había provocado un desbalance en tu economía. Por eso les decía, lo que estas personas más necesitan es a Cristo Jesús, para que no dependan de tu despensa, para que no dependan de otras personas, sino dependan directamente del Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a ver en nuestro pasaje que había un hombre que era cojo de nacimiento. Tenía una necesidad este hombre, ¿sí o no? Debido a esta necesidad, ¿alguien sabe cuántos años tenía este hombre? Porque dice la escritura que era cojo ¿desde cuándo? De nacimiento. No fue porque en un partido de fútbol se lastimó, no, eso que lo reciba quien lo tenga que recibir. No, sino lo había este hombre experimentado esta situación ¿desde cuándo? Desde nacimiento. ¿Sabe cuántos años tenía este hombre? Dice ahí en Hechos 4:22 que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Se imagina usted una persona con más de 40 años con este problema, con esta adversidad, viviendo con esta situación, que no podía caminar y que tenía que ser llevado por otras personas? No podía trabajar, no podía hacer lo que las demás personas hacen. Y dice la escritura que ¿dónde iban y lo ponían? A la puerta del templo. Qué curioso es que muchas personas se quedan a la puerta del templo y no entran, porque si entraran experimentarían un cambio. Pero se quedaba ahí a la puerta. ¿Y con qué se conformaba? Tenía un modo de vida que cada día lo ponían afuera del templo, pero dice que no lo pusieron en cualquier puerta, lo pusieron en la puerta en la que se llama La Hermosa, ¿verdad? Por donde le gusta entrar a los, ¿quién? A los fresas, a los VIP, los que tienen dinero. ¿Por qué? Porque dice, si me pongo aquí están los de varo. Ay, ya hablé muy de Xochimilco, ¿verdad? Perdón, y luego la grabación.
Aquí, por aquí pasan, por aquí les gusta pasar, de verdad, por este lugar que está bonito a los que tienen dinero. Entonces este cojo de nacimiento lo ponían ahí para que pudiera recibir limosnas de esas personas, de los que tenían dinero, pero le daban limosna. Y dice la escritura que este hombre rogaba porque le dieran una limosna. ¿Ha usted visto las personas que están mendigando en la ciudad? Les platicaba a algunos, el día del terremoto me agarró allá en el centro, hermano. Y yo andaba allá y se siente como una gelatina. Pero eso es harina de otro costal, se lo contaré después. Me encontré a mi hermana Mago, ¿verdad? Una excelente evangelista, ahí me di cuenta. Y una cosa, hermano, importante. Hay muchas personas que están ahí en la calle y te piden, tienen una necesidad. ¿Y cómo te lo piden? Te ruegan, ¿sí o no? Por favor, ayúdeme, una moneda que le sobre, algo. Ahí estaba esta persona con esta necesidad. Ahí estaba este hombre que era cojo de nacimiento y todos los días estaba pidiendo limosna. Se había conformado con ese estilo de vida, vivir dependiendo de otros. Imagine usted un hombre de más de 40 años. Le diría que pensara en mí, pero pues yo estoy más chavo. Así como... No, mejor no digo, me voy a meter en problemas. Imagine usted un hombre de más de 40 años que toda su vida se la había pasado postrado. Víctor, hace 8 días nos hablaba que esas personas que están allá, muchos de ellos ya llevan damnificados mucho más años. Si usted entra, ahora que fuimos a caminar, ¿verdad? Fui con Andrea, con Josh, con Diana. Ahora que fuimos a caminar en la zona de allá atrás del Museo de Arqueología, ¿cómo están esas calles o cómo están esas casas? Son casas de cartón, casas de ladrillo sobrepuesto. O sea, son caminos estrechos que no hay drenaje, no hay nada. O sea, está la tierra, tú tienes que caminar así, les llueve y se hace un charco. O sea, hay mucha necesidad. Entonces estas personas no han sido dañadas por el sismo, sino ya estaban dañadas desde antes, lo que decía Víctor. ¿Por qué? Y entonces han tenido, por eso te decía, esta necesidad. Entonces lo que necesitan, hermano, es que ellos necesitan conocer al Cristo vivo. Vivir fuera de Dios lleva a vivir a las personas de limosnas. El vivir fuera de Dios lleva a las personas a vivir de limosnas. Es decir, depender de otras personas. Cuando tú vives fuera de Dios, tienes que depender de otras personas. Es que necesito que, y mi compadre, y mi comadre, y mi amigo, y mi amiga, y si él hace, y si esta persona que conozco allá, en el gobierno y todo, tienes que depender. Yo prefiero depender directamente del Dios Todopoderoso, para que Él mueva a esas personas y no yo depender del hombre. Porque cuando tú dependes del hombre, te haces esclavo del hombre. Hermano, lo más triste de las limosnas, ¿sabe qué es? Que son limitadas y se acaban. Muchos de los que hoy han ido a dar ayuda a esos lugares, no estoy menospreciando lo que han hecho. Han hecho mucho, gracias a Dios. Pero eso, como te decía, se va a acabar. Se va a acabar. Se va a acabar, hermano. Pero las personas que son entendidas en los tiempos de Dios y las circunstancias son las que saben actuar de acuerdo a estas necesidades. Hablamos hace 8 días de conocimiento de Dios. Quien conoce a Dios sabe actuar aún en medio de las necesidades. Pedro y Juan, hermano, 2 hombres que eran sabios y entendidos en los tiempos de Dios, porque el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Para este capítulo 3 ya habían pasado el capítulo 2 de Hechos, donde dice la Escritura que vino el derramamiento del Espíritu Santo y por lo tanto ellos estaban revestidos del poder del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, ¿quién los guiaba? El Espíritu Santo. Cuán importante es que tú y yo tengamos el Espíritu Santo que nos guíe. Les decía, ayer preguntábamos, decían, miren, ahorita en estas semanas todo el mundo se desbocó. Está allá y hasta colapsaron. Le decía a mi esposa,
Yo creo que hasta también algunas personas tal vez de repente dijeron, ya vinieron, pero ya nos colapsaron aquí el tráfico. No digo nombres porque Víctor se enoja, pero ¿sabe una cosa, hermano? Le decía yo a mi esposa, esta necesidad no es de un fin de semana, no es de una semana, no es de 2 semanas. Imagínese, si ya venían con esta necesidad de años atrás, ¿cuánto tiempo cree usted que va a durar esta necesidad? Todavía mucho más tiempo. Entonces, cuando somos sabios y entendidos en los tiempos de Dios, entenderemos que debemos movernos en el tiempo de Dios. Hoy, mire, por eso está surgiendo muchas cosas, hermano. Qué triste era ver que cuando muchos recursos de los que estaban llegando a esos lugares se estaban desviando. ¿Pero por qué? También sale la parte mala a veces de las personas. Pero yo te quiero decir una cosa. Dios nos puso para llevar buenas noticias, un mensaje de esperanza. Estos hombres, Pedro y Juan, 2 discípulos que entendieron que si le daban una limosna a ese hombre, como todos los demás que pasaban, no iban a cambiar la vida de ese hombre. Ese hombre iba a seguir siendo el mismo, ¿sí o no? Si Pedro y Juan en ese momento le hubieran dado una limosna, ¿qué hubiera sucedido al siguiente día? ¿Dónde estaría ese hombre? En el mismo lugar y con la misma gente. ¿Y qué más decía? Y en la misma ciudad. Estaría ahí en el mismo lugar porque su vida no cambió. No cambió por una limosna. Pedro y Juan entendieron entonces que si querían cambiar la vida de alguien, tenían que hacerlo no con cosas materiales como oro o plata, sino tenían que darle algo eterno, algo que cambiara realmente su vida de este hombre. Mire, hay una frase muy conocida, hermano, que dice: regala un pescado a un hombre, ¿se la saben? Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida. Y esta frase tiene mucha realidad. O sea, dale tú algo a alguien y mira, ya lo ayudaste ese día, lo alimentaste ese día, pero no cambiaste su vida. Sin embargo, si lo enseñas a depender del Dios Todopoderoso, del Dios que tiene recursos ilimitados, su vida va a cambiar para siempre. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. El Espíritu Santo le enseñó a Pedro y a Juan que la vida de este hombre podía cambiar en un instante. Y no por una limosna, sino que la vida de este hombre podía cambiar para siempre con lo eterno. Es importante dar una despensa y llevar agua, pero es mejor darles el pan de vida y el agua de vida eterna. Juan 6:35, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Las personas que han entendido esta verdad de Cristo Jesús en sus vidas saben sobreponerse a la adversidad, saben vivir aún en momentos críticos. Pablo, usted recuerda, dijo: he sido enseñado en todo, a tener hambre como a estar saciado. Y es cuando escribió Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo lo puedo implicaba tener circunstancias a favor, pero también tener circunstancias en contra. Es decir, su vida no estaba determinada por las circunstancias, por lo exterior, sino por lo que él tenía. Por eso te digo, es importante. Este tema, lo que tengo, te doy, nos lleva a reflexionar. ¿Qué tenemos realmente? ¿Qué tenemos? En este pasaje, hermano, de Hechos capítulo 3, dice que este hombre, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Mire, Diana, Andrea, Josh, el día que nos acompañaron la primera semana, fuimos el jueves, era 21, ¿verdad? Fuimos el 21 de septiembre. Pili también. Ay, Pili, ¿por qué no me dices? Es que está chiquita Pili, no se ve. Y entonces, hermano, ese primer jueves que estábamos ahí nosotros visitando, hermano,
como no sabíamos todavía cómo estaba ya la situación en San Gregorio, pues lo que hicimos fue, ¿se acuerdan, chicos? Que le pintamos a la camioneta. ¿Se acuerdan? Le pusimos ayuda a San Gregorio, así como que ese iba a ser como el pase en automático para que nos dejaran entrar allá a la zona afectada, ¿no? Porque no sabíamos cómo estaba la cosa. Entonces dijimos, pues vamos a pintarle. Y le pintamos en todos los cristales ahí, ayuda a San Gregorio. La camioneta se volvió allí, ayuda a San Gregorio. Bueno, ya habíamos ido a dejar parte de la ayuda, hermano, y veníamos de regreso. Y veníamos ahí, no sé cómo se llama, no conozco muy bien, en el puente ese rojo, ahí en Nativitas. Ya veníamos de regreso, se acordarán los jóvenes que me acompañaron ese día. Y las personas que estaban ahí formadas por agua, por víveres de Nativitas o de Santa Cruz, nos regañaron. Porque vieron que la camioneta decía ayuda a San Gregorio y nos dijeron, ¡hey! No y era una señora que tenía aparte un altavoz. Si de por sí las mujeres Dios les ha dado una voz tremenda con la que nos regañan. No está mi esposa, por eso lo dije. Si de por sí, hermano, y tenía un altavoz. Imagínense, todos los que estaban, yo sentí que nos iban a linchar si nos alcanzaban. La ayuda no solo es para San Gregorio, también Santa Cruz necesita ayuda. Y regañándonos, hermano. ¿Qué quiere decir? Que la necesidad es mucha. La gente está esperando, pero ¿qué está esperando de nosotros? Lo material únicamente. Ayer me llegaba un video en redes sociales, estaba viendo, se están peleando ya por los víveres. No sé si alguien lo vio, y justamente ahí en Santa Cruz. A lo mejor por eso el Benja no vino hoy. Está peleando. No, no es cierto. Se están peleando ya por los víveres. Estás aflorando lo que hay en las personas. Entonces una despensa no les está cambiando la vida. Necesitan a Cristo Jesús. Dice que este hombre, cuando vio a Pedro y a Juan y les rogaba que le diesen una limosna, Pedro con Juan dice que fijando en él los ojos le dijo, míranos. Yo me imagino ese momento, vamos a situarnos en ese tiempo, en ese momento, donde Pedro y Juan están a punto de entrar al templo y está ahí este hombre, cojo de nacimiento, todos los días, y se los encuentra y les dice, por favor, denme una limosna. Y Pedro y Juan lo ven. Y Pedro le dice, míranos. ¿Usted qué cree que estaba refiriéndose Pedro con esa expresión? ¿Qué cree usted que estaba diciendo Pedro así de, míranos? Ese hombre estaba pidiendo dinero, ese hombre estaba pidiendo unas cosas materiales y los discípulos no tenían dinero. Le dijo, míranos. Yo me imagino que si trajeran dinero Pedro y Juan en ese tiempo, a lo mejor traerían unas túnicas de Zara o de Liverpool o algo así, ¿verdad? Una túnica Armani, ¿no? O algo así de esas cosas. Pero Pedro le dice, no, míranos. Y entonces, exacto, César, a buen árbol se arriman, le dijeron, ¿verdad? Y entonces él dice que les estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Yo me imagino que ha de haber dicho, bueno, pues por ahí deben traer, porque luego los que también así se visten medio fachositos son los que luego más dinero traen. ¿Ah? Somos para aparentar nada más. Las apariencias engañan, ¿verdad? Y entonces este hombre, cojo de nacimiento, estaba viéndolo y dijo, no, pues por ahí deben traer guardado algo, algo deben traer. Sin embargo, hermano, dice la escritura, hermano, que entonces este hombre, Pedro, le dijo, no tengo plata ni oro. Yo me imagino la expresión de ese cojo de nacimiento. Ah, ya gasté saliva con estos. ¿Te has topado tú con una persona que te pide una limosna y no le das? ¿Y cuál es su expresión? Se enoja. Como si fuera parte de tu obligación darle. ¿Verdad? Y entonces se enoja. Yo me imagino la expresión de este hombre cojo de nacimiento, enojándose. Dice, pues estos, o sea, ¿cómo? Vienen a entrar por la puerta que se llama La Hermosa y no traen dinero. Y más para dar a un pobre que lo necesita.
Oh, pero ese cojo de nacimiento no sabía, no podía ver que estos hombres no tenían cosas materiales, pero tenían algo más poderoso, más tremendo y un tesoro más grande que cualquier cosa material. Entonces, hermano, dice la Escritura, hermano, que estos hombres tenían algo especial. Dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en ti es la esperanza de gloria. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Entonces, ¿cuántos tienen esperanza? Amén. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. De ahí muchos han malinterpretado este texto, ¿verdad? Para decir que era el discípulo que no oraba. Era un chiste, hermano. ¿Se imagina usted la cara de ese hombre entonces? Dijo, no, aquí de ellos no voy a recibir nada. Tal vez tú y yo como iglesia no tengamos los grandes recursos para ir a bendecir a esas personas con despensas. Le iba a tomar una foto a todo lo que hemos reunido para ponérsela aquí, a ver si así se motivaba. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Tenemos algo más importante que esas personas necesitan. Y es un tesoro eterno. Es Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Hermano, José era un hombre. ¿Cuántos se acuerdan de José en Génesis? José el soñador. No José Cruz. José el soñador. ¿Se acuerdan ustedes? Mira, hermano, por eso quiero que entendamos esta parte del evangelio que es muy importante. José, dice en la escritura que Dios, José en primera, ¿usted cómo se imagina a José? José tenía una constante relación con Dios, ¿sí o no? Una comunión con Dios. Y él no, dice en la escritura que es una de las figuras que vemos en el Antiguo Testamento que más se apega a la de nuestro Señor Jesucristo, porque al menos de él no se escribió nada que se le hubiese descubierto algún pecado. Y entonces él se mantuvo fiel. Y Dios le da la revelación. ¿Se acuerda usted cuál fue la revelación que le dio que lo llevó a ser el segundo ahí en Egipto? ¿Sabe usted cuál fue esa revelación? ¿Sí se acuerda? Le dio Dios, ¿verdad?, que interpretara los sueños de Faraón, ¿verdad? Y entonces cuando él interpreta en ese tiempo, le habló de las vacas, ¿qué? Tiempo de vacas gordas y luego un tiempo de vacas flacas. ¿Sabe por qué es importante la revelación y el evangelio de Cristo en nuestras vidas antes que una despensa? Porque si no tenemos el conocimiento de Cristo, la revelación de Dios, el conocimiento de Dios, lo que recibamos no lo vamos a administrar correctamente. Quien no tiene el conocimiento de Dios no sabe administrar los recursos. Mire, hermano, ¿cuántas veces usted ha visto personas que por años no han tenido recursos, hermano? Y cuando les llega de repente el recurso, ¿qué es lo que hacen? Se lo gastan, se lo acaban. Piensan que viene el fin del mundo y se lo acaban. No entendieron que ese era su tiempo de las vacas gordas y que venía un tiempo de vacas flacas. Y José, un hombre sabio de parte de Dios, entendió que en el tiempo de las vacas gordas, ¿qué hay que hacer? Hay que ahorrar. ¿Cuántos están ahorrando? Va a venir el tiempo de las vacas gordas, hermano, en diciembre, donde recibe su aguinaldo y todas esas cosas. ¿Cuánto de eso ahorra o cuánto ya se gastó? ¿O cuánto ya debe? ¿Verdad? Eso es lo que nos causa un problema. Cuando no tenemos la revelación de Dios, cuando Cristo no está en nuestros corazones, no sabemos ser mayordomos sobre lo que Dios nos da. Por eso es que te digo, tú puedes dar muchos recursos a esas personas, pero si esas personas no tienen el conocimiento de Cristo, ¡pum!, se lo acaban en un momento. Y no es que no les demos, sí, pero tenemos que enseñarles también el camino de Cristo. Amén. José era un gran administrador, ¿sí o no? Cuando recibió, ¿qué sucedió? En los tiempos de las vacas gordas, ¿qué hizo? Ahorró. ¿Y eso qué provocó? Que en el tiempo de las vacas flacas
José aumentó la riqueza del faraón de una manera inimaginable. Tú tienes que recibir esta revelación, iglesia. Tienes que saber cuándo es el tiempo de Dios en tu vida donde tienes que ahorrar, donde Dios te va a bendecir. Pero a veces nos confiamos y decimos: ay, no, llegó la bendición, la abundancia, ¿y qué hacemos? Ay, es que mi hijito, mira, nunca ha tenido un iPhone 8, se lo voy a comprar, aunque el niñito tenga 8 años y le das un celular de 12,000, 15,000 pesos. Ya por ahí vi que algunos se están codeando. Quiere decir que sí tienen iPhones. Hermano, hasta en eso se necesita el conocimiento de Dios para administrar los recursos. Este hombre, hermano, por eso Pedro y Juan sabían que si le daban otra limosna, ¿qué creen que iba a hacer ese hombre? Iba a ir y se le iba a gastar. Iba a regresar a lo mismo. ¿Cuántas veces usted no ha visto personas que están ahí en el crucero y usted los quiere ayudar y los ves al siguiente día y se están drogando? ¿Por qué? Porque entraron en un círculo de vida donde todo lo que reciben ahí mismo, y por eso están así. Entonces, hermano, la respuesta no es que tú les des eso, sino que tú les des el evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio es cultural. Cambia tu forma de pensar, cambia tu familia, cambia tu manera de ser con tus hijos, cambia tu manera de ser en tu matrimonio, cambia aún tu manera en la economía. El evangelio es completo, hermano. Por eso necesitamos a Jesucristo. Pedro, imagínense, en ese momento le dijo: no tengo plata ni oro. Pero le dijo: no lo vamos a dejar así. Le dijo algo: pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Iglesia, tenemos que dar algo. No importa si no tienes despensa, no importa si no tienes para dar un agua, pero tenemos que dar algo. Pero es importante que lo que des sea lo que tú tienes, porque nadie puede dar lo que no tiene. Yo no puedo llevar esperanza si yo mismo estoy viviendo en miedo, en temor. Pedro y Juan dieron lo que tenían. ¿Qué tenían Pedro y Juan? Tenían al Espíritu Santo y por lo tanto predicaban un Cristo de poder. Hermano, yo decía que Dios nos lleve, hermano, a este nivel como iglesia, hermano. Que si tenemos como aquel niño que llegó con, hermano, con los 2 peces y los 5 panecillos, hermano, que entonces seamos capaces de orar como Jesucristo y multiplicarlo para alimentar a esas personas. Pero tenemos solamente que tener algo en nuestras vidas. No se trata de dinero. El evangelio no se trata de dinero. Se trata del poder de Cristo. Amén. Mire, hermano, te voy a dar un testimonio. Usted lo puede buscar. Hay un pueblo en Guatemala que se llama Almolonga. Un pueblo en Guatemala que se llama Almolonga, que hace 30 años estaba sumido en el delito, en el alcohol, la pobreza y la violencia. Y ese pueblo, con apenas 25,000 personas y 4 cárceles, ¿pero cómo cree que estaban esas cárceles? Estaban llenas. Lo que más predominaba ahí era la violencia, la pobreza, el alcohol. Imagínense, todas las cárceles estaban llenas. Almolonga, ¿sabe? Hoy por hoy, le dije el nombre para que si usted quiere lo busque en internet. Hoy por hoy es conocida como un pueblo transformado por el evangelio de Jesucristo. Almolonga ahora tiene sus cárceles cerradas. No hay reclusos. Los martes por la noche son una fiesta de gala y exaltación en las iglesias evangélicas. Según el censo, en la población de Almolonga, el 98% son cristianos evangélicos. Y la calidad de vida de los habitantes de Almolonga pasó a clasificarse como muy alta desde el 2000. ¿Se da cuenta lo que el evangelio puede hacer? Lo que Cristo puede hacer en la vida de un pueblo, en la vida de una nación. La BBC, hermano, reportó que Almolonga es un proveedor y exportador de vegetales gigantes para los países de la región, un lugar conocido como el Jardín de las Américas.
Nuestro Xochimilco puede cambiar. Nuestra ciudad puede cambiar. Nuestro México puede cambiar. ¿Qué se necesita? Se necesita Cristo. Cristo es el único capaz de cambiar y transformar en nuestras vidas. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Solamente Cristo puede levantar San Gregorio. Solamente Cristo puede levantar Santa Cruz. Solamente Cristo puede levantar la delegación de Xochimilco. Cristo puede levantar nuestro país. Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Quién les va a hablar a esas personas? Platicaba hace ratito con Gabo. Está compartiendo noticias de esperanza a personas que han sufrido mucho, que han perdido muchas cosas, y personas y familiares. Pero ahí está un varón que está compartiendo una noticia de esperanza, que está diciendo: acércate a Dios, Dios te puede ayudar. ¿Qué necesitamos entonces, iglesia? ¿Qué necesitamos? Voy a pedir que el grupo de alabanza pase, por favor. Dice el versículo 15 de Romanos capítulo 10: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Qué necesitamos hoy en día, iglesia? Llevar buenas noticias. Pedro y Juan dieron lo que tenían, y la vida de ese hombre cambió para siempre. De ser un hombre que estaba mendigando, pidiendo limosnas, viviendo a expensas de los demás, ¿qué sucedió? Dice que cuando Pedro y Juan lo tomaron de la mano y le dijeron: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, ese hombre se levantó. ¿Y cómo entró al templo? ¿Cómo entró al templo? Saltando y danzando. ¿Sí o no? La vida de ese hombre cambió. Más de 40 años siendo cojo de nacimiento. Y en un instante, Cristo le cambió la vida. Pero fue porque hubo discípulos dispuestos a darle no una moneda, sino el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que necesita nuestra nación. Oh Dios, siempre con nosotros.